Hola, bienvenidos a nuestro podcast del curso Fundamentos de Evaluación en Psicología. Mi nombre es Aleisa Jacome y junto a mis compañeras María Egla, Darlene Julie y Yelisa Milbred, vamos a presentar una línea de tiempo sobre la evolución de la evaluación psicológica desde la antigüedad hasta la actualidad. Bueno, en esta primera parte me corresponde hablar sobre los inicios de la evaluación psicológica en la antigüedad, donde aún no existía como ciencia, pero ya se evidenciaban prácticas importantes para medir las capacidades humanas. En el año 202 a.C., durante la dinastía Han, se implementaron evaluaciones para seleccionar funcionarios del gobierno con el fin de asignar cargos según sus habilidades. Estas prácticas se consideran uno de los primeros antecedentes de la evaluación psicológica. Posteriormente, hacia el año 551 a.C., Confucio promovió la importancia del mérito, la educación y la preparación, influyendo en estos sistemas de evaluación. Finalmente, entre el año 427 y 347 a.C., Platón propuso evaluar las actitudes de las personas para asignarlas a roles específicos, lo que evidencia un uso más organizado de la evaluación. Muchas gracias. Hola a todos, me presento, mi nombre es María Egla Granado Serrano y seguimos con esta línea de tiempo Aristóteles 384-322 a.C., otro gran filósofo griego, discípulo de Platón. Se percató de la existencia de las variaciones individuales. Aristóteles proponía el análisis del carácter y los hábitos psicológicos de las personas, con base en sus características personales. Hipócrates, 400 años antes de Cristo. Él clasificaba a personas en función de su constitución filosófica y carácter, y lo dividía de esta manera en 4 temperamentos: un sanguíneo, 2 flemáticos, 3 coléricos y 4 melancólicos. Descartes 1596-1650 plantea que no es posible estudiar de manera objetiva al hombre, por lo que hay que utilizar la intuición para acceder a los datos de la conciencia. También plantea que no se puede establecer una verdad universal sobre el comportamiento humano al modo geométrico, es decir, como lo logra en el conocimiento matemático. Hola, me presento, me llamo Darlene. Hoy voy a hablar sobre 2 ideas fundamentales en el desarrollo de la psicología: el empirismo y los aportes de Charles Darwin. Primero, el empirismo. Esta corriente se ubica entre el siglo XVIII y el siglo XIX y dice que todo conocimiento tiene su origen en la experiencia, es decir, aprendemos gracias a lo que vemos, oímos y vivimos. En la psicología, esta corriente fue verdaderamente importante, ya que se sentó en las bases para empezar a estudiar la conducta de una forma más objetiva y observable, dejando atrás explicaciones mucho más abstractas o que solo se basaban en la institución. El empirismo ayudó de forma directa a la constitución del conductismo, ya que ambas corrientes se apoyan en hacer en- hin- hincapié en la parte observable y mediable del comportamiento humano. La otra fuente la encontramos en Charles Darwin, el cual publicó en 1859 El origen de las especies, aunque se podrían considerar que sus trabajos pertenecen a la biología. Su impacto fue fuerte en la psicología. Darwin afirma que los seres vivos evolucionan a través de las lesiones natural. Esto hizo que los psicólogos se interesaran por las diferencias individuales y a valorar los procesos de adaptación. Gracias a estas ideas se inició la comprensión del comportamiento humano. También tiene su origen en la evolución, evidenciando también que nuestras conductas podían ser influenciadas por procesos de adaptación.
Así pues, gracias a las ideas del empirismo y de Darwin, encontramos que la psicología cada vez se iba acercando más a las ciencias y de estas apoyan el estudio del conocimiento basado en la observación, la experiencia y la explicación del comportamiento desde una perspectiva más objetiva. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Yelixa Mitre Calderón. Los invito a que me acompañen por este podcast donde exploraremos los inicios de la psicología como ciencia. Hoy hablaremos sobre las figuras claves que marcaron el desarrollo de la disciplina. Comenzaremos con Wilhelm Wundt, quien en el año 1879 estableció en Alemania el primer laboratorio de psicología experimental. Este hecho es considerado el nacimiento de la psicología como ciencia, ya que permitió estudiar los procesos mentales de manera sistemática y científica. Wundt se enfocó en analizar la experiencia consciente a través de métodos como la introspección, buscando comprender cómo percibimos, pensamos y sentimos. Por otro lado, encontramos a Francis Galton, 1822-1911, quien realizó importantes aportes al estudio de las diferencias individuales. Galton investigó la herencia de las características humanas y fue uno de los primeros en medir capacidades mentales. Él sostenía que aunque muchas cualidades son heredadas, no podemos asumir que todo está determinado sin evidencia científica, lo que impulsó el desarrollo de métodos estadísticos en la psicología. En conclusión, tanto como Wundt y Galton sentaron las bases de la psicología moderna, uno desde el estudio experimental y el otro desde la medición de las diferencias humanas. Gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima.